Mi nombre es Silvia y soy la psicóloga del proyecto Mayores Activos, dentro del cual estamos desarrollando una serie de charlas sobre promoción de la salud. En esta charla, denominada Juventud y Salud, vamos a hablar sobre algunos aspectos generales de la salud en la población joven. Vamos a abordar algunos de los principales problemas de salud en este colectivo y vamos a conocer algunas estrategias de promoción de la salud concretas. Vamos a comenzar hablando sobre el concepto de juventud. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de juventud? Es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se sitúa entre los 15 y los 29 años de edad, lo que comprende la adolescencia media, la adolescencia tardía y la adultez temprana. Hay que tener en cuenta que la población joven es un grupo social muy diverso y heterogéneo, cuya situación personal, social, familiar y económica va a diferir de manera importante de un individuo a otro. No obstante, hay algunos cambios que se pueden considerar universales y que van a tener lugar en la mayoría de los individuos. Entre ellos podemos encontrar cambios físicos, como que el individuo va a alcanzar su madurez sexual y sus capacidades físicas van a alcanzar su máximo nivel de funcionamiento. A nivel psicológico, las personas van a establecer su propia identidad y, al igual que ocurría con las capacidades físicas, la capacidad intelectual y los recursos cognitivos se van a encontrar en su máximo nivel de funcionamiento. A nivel social, las personas en esta etapa van a asumir nuevas responsabilidades, van a tomar decisiones trascendentales para la edad adulta y van a empezar a definir su proyecto de vida. Los determinantes de la salud, ¿qué son? Son aquellos factores personales, sociales, económicos y ambientales que van a determinar el estado de salud y enfermedad de la población joven. En este grupo de edad, ¿cuáles son los determinantes de la salud que podemos considerar más importantes? Pues, en primer lugar, estarían factores personales como la edad, el sexo y las habilidades personales. El sexo es importante en el sentido de que ser hombre o mujer no solo va a implicar diferencias biológicas, sino que también va a determinar la tasa de exposición a determinados factores de riesgo, como puede ser el consumo de sustancias, y las habilidades personales como el nivel de autoestima o habilidades sociales. La familia, en este momento evolutivo, es un referente muy importante, siendo los modelos parentales determinantes en la adquisición de las habilidades personales que hemos comentado, así como en el desarrollo de hábitos de vida saludables. Y el tipo de relación familiar también va a repercutir de manera positiva o negativa en la salud de la persona joven. Las relaciones sociales entre iguales, en este momento, cobran una especial relevancia y se vuelven más complejas. Y va a ocurrir un proceso de influencia entre las personas que va a repercutir de manera positiva o negativa en la salud. Los entornos educativos también son importantes en la medida en que en la escuela, en el instituto o en la universidad, las personas pueden adquirir conocimientos, valores y hábitos de vida saludables. Y por último, el trabajo. Conseguir un trabajo, así como tener recursos económicos suficientes que permitan tener una vida independiente, es uno de los principales objetivos de las personas jóvenes. Por lo tanto, tener un trabajo, las características del trabajo en caso de tenerlo, así como la ausencia del mismo, pueden ser fuente de satisfacción y de salud, así como de malestar y de enfermedad. ¿Qué va a pretender la estrategia de la promoción de la salud en este colectivo? Pues pretende la capacitación y el empoderamiento de las personas jóvenes para que éstas alcancen un nivel óptimo de salud física, mental y social, y además posean los recursos y conocimientos suficientes que les ayuden a prevenir la enfermedad y principales problemas que pueden aparecer en esta etapa evolutiva. Y en esta charla vamos a hablar sobre las conductas de riesgo sexual, sobre las conductas de riesgo de consumo y algunos problemas de salud mental. Vamos a comenzar hablando de las conductas de riesgo sexual y para ello vamos a definir primero a qué nos referimos con salud sexual.
Esta se refiere a un estado de bienestar mental, social y físico relacionado con la sexualidad de la persona. Con bienestar físico nos referimos a la práctica de una actividad sexual segura que prevenga de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual, y también a la ausencia de enfermedades y trastornos orgánicos que puedan derivar en una disfunción sexual. Con bienestar psicológico nos referimos a la aptitud de la persona para disfrutar de una actividad sexual libre de temores, vergüenza y culpa. Y con bienestar social nos referimos a la práctica de una actividad sexual libre de prejuicios, discriminación y violencia. ¿Cuáles son las principales conductas de riesgo que pueden aparecer en esta etapa relacionadas con la sexualidad? Pues en primer lugar, los embarazos no deseados, también las enfermedades de transmisión sexual y las situaciones de violencia sexual. Con violencia sexual nos referimos a cualquier acto sexual, tentativa de acto sexual, comentarios o insinuaciones no deseadas de contenido sexual que tienen lugar por parte de una persona hacia otra mediante coacción física o psicológica. ¿Qué actuaciones de promoción de la salud sexual y prevención de estas conductas de riesgo sexual que hemos comentado previamente se pueden llevar a cabo? Pues son muy importantes las actuaciones de información y educación para la salud desde edades tempranas, y que esta información sea objetiva, de calidad y que sea integral, que se base y que tenga en cuenta los tres aspectos que hemos comentado previamente: los aspectos físicos, psicológicos y sociales de la sexualidad. Y en este sentido, algunos de los temas de interés demandados por la juventud son aspectos relacionados con la anatomía genital, con la reproducción y los métodos anticonceptivos, con las disfunciones sexuales, con el amor y las relaciones sentimentales y la violencia sexual. También es importante llevar a cabo actuaciones encaminadas al desarrollo o la mejora de habilidades personales, como las habilidades sociales o el fortalecimiento de la autoestima. El evitar el consumo de alcohol y otras sustancias, puesto que es un factor de riesgo para llevar a cabo conductas de riesgo sexual. La correcta utilización de métodos anticonceptivos y contar con redes de apoyo social y espacios para la comunicación interpersonal. Ahora vamos a hablar de las conductas de riesgo relacionadas con el consumo de sustancias, que se refiere al consumo continuado de alcohol u otras drogas que va a tener unas repercusiones negativas sobre la salud de la persona que consume. En cuanto a las consecuencias negativas, una de ellas es que el consumo de sustancias reduce el autocontrol de la persona, y esto puede llevar a la aparición de otras conductas peligrosas, como las conductas de riesgo sexual, la conducción temeraria, las agresiones entre iguales o conductas autolesivas y la conducta suicida. También puede predisponer a la aparición de problemas de salud mental, como el desarrollo de una adicción, trastornos del comportamiento, trastorno psicótico inducido por sustancias, ansiedad y depresión. También hay estudios que hablan de cómo influye el consumo de sustancias durante la adolescencia al desarrollo de su cerebro, lo cual puede generar alteración en algunos procesos cognitivos como la memoria o el aprendizaje. También el consumo de sustancias puede derivar o puede desencadenar conflictos familiares, sociales, en el ámbito académico o laboral. Y a largo plazo, en la edad adulta, puede predisponer la aparición de enfermedades cardiovasculares, sexuales, respiratorias o inmunológicas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden predisponer a una persona joven al consumo de sustancias? Pues en primer lugar, factores de riesgo personales relacionados con la falta de conocimiento acerca de la naturaleza de las drogas y sus repercusiones a largo y a corto plazo sobre la persona. Y también poseer escasas habilidades personales, como por ejemplo una baja autoestima o pocas habilidades sociales. Y también la baja tolerancia a la frustración.
A nivel familiar, la existencia de conflictos, un clima afectivo negativo o la tolerancia al consumo, bien porque hay otros miembros de la familia que son consumidores o bien porque hay una elevada permisividad hacia esta actividad. Y factores de riesgo sociales, como la existencia de conflictos interpersonales, tener amigos consumidores, la presión del grupo hacia el consumo o utilizar el consumo de sustancias como única alternativa de ocio. ¿Qué actuaciones de promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias se pueden llevar a cabo? Pues es, una vez más, la información y la educación para la salud cobra especial relevancia. Es importante que la población joven conozca, tenga datos acerca de la naturaleza de las drogas y las repercusiones que puede tener sobre su salud. También actuaciones encaminadas al desarrollo o la mejora de habilidades personales que pueden estar deterioradas, propiciar relaciones sociales y familiares que sean de apoyo y de calidad, y promover la participación en actividades de ocio saludable alternativas al consumo de sustancias, entre las que encontramos el asociacionismo juvenil, participar en encuentros intergeneracionales e interculturales, participar en espacios informativos sobre temas de interés, realizar deporte y ejercicio físico y participar en actividades culturales como el cine, la lectura, el teatro o ir a conciertos. Y ahora vamos a hablar sobre algunos de los principales problemas de salud mental que pueden darse en esta etapa. Y para ello vamos a definir primero a qué nos referimos con salud mental. La salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar en el que la persona se realiza, es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, trabaja productivamente y contribuye a su comunidad. Y aparte de este estado de bienestar, también se refiere a la ausencia de enfermedad mental. Y una enfermedad mental se refiere a una alteración de tipo cognitivo, emocional o del comportamiento que va a producir una alteración en los procesos psicológicos básicos de la persona, como puede ser la percepción, la motivación, etc. Y esto va a llevar a la persona a tener una sensación de malestar y dificultades de adaptación al ambiente social, al entorno social y cultural. Hay que tener en cuenta que la mitad de los trastornos mentales presentes en la edad adulta tienen un comienzo temprano y suele ocurrir en la adolescencia, entre los 15 y los 19 años. Lo que ocurre es que en este momento, en la mayoría de los casos, no son detectados ni son tratados. ¿Cuáles son los factores de riesgo generales? Aunque después abordemos los factores de riesgo concretos para cada trastorno que pueden predisponer a la aparición de problemas de salud mental. Pues encontramos factores de riesgo personales como las escasas habilidades personales, las conductas de riesgo que hemos comentado previamente, sexual y de consumo, el padecimiento de una enfermedad física. Y también factores sociofamiliares como tener una situación familiar irregular, la no pertenencia a un grupo, el sentimiento de soledad, el aislamiento social, la exposición a eventos adversos o muy estresantes como pueden ser el acoso escolar, el maltrato en el ámbito familiar, la violencia sexual, también las dificultades o el fracaso escolar, el desempleo o tener un trabajo con ciertas características que te generen un estrés laboral. ¿Qué actuaciones generales de promoción de la salud mental y prevención de la enfermedad mental se pueden llevar a cabo? Las actuaciones individuales irían encaminadas a la promoción de las habilidades personales que se encuentran deterioradas, así como las actitudes socioemocionales. Y a nivel social, las actuaciones irían encaminadas a promocionar una participación social activa e interacciones sociales positivas. Y muy importante son las actuaciones encaminadas a la educación para la salud o lo que se denomina también alfabetización en salud mental, que consiste en proporcionar a la población joven conocimientos acerca de los factores de riesgo y principales causas de los trastornos mentales
con el objetivo de dotar de conocimientos y recursos a las personas para que puedan prevenir estos trastornos. También dotarles de conocimientos acerca de los principales síntomas y señales de alerta con el objetivo de que se detecte precozmente los síntomas en uno mismo y también en los demás, con el objetivo de pedir, buscar ayuda tempranamente o bien ofrecerla a otras personas. Y también esta alfabetización iría dirigida a ofrecer conocimientos acerca de la existencia de tratamientos eficaces y estrategias de autoayuda. Por lo tanto, sus objetivos son la prevención, la detección precoz, el manejo de estos trastornos y la reducción del estigma social y del autoestigma. Y vamos a comenzar hablando sobre la depresión y los trastornos de ansiedad, ya que son problemas de salud mental con una alta tasa de prevalencia en la juventud y además suelen presentarse de manera conjunta. La depresión se refiere a un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza fundamentalmente por síntomas afectivos como la pérdida de interés, el estado de ánimo depresivo y también pueden aparecer sentimientos de ira o frustración. También la persona que tiene depresión suele tener una visión negativa de sí misma, del mundo y del futuro, lo que se denomina tríada cognitiva. Y también pueden aparecer alteraciones cognitivas como dificultades para concentrarse o para prestar atención. A nivel corporal, la persona puede experimentar pérdida de energía, sensación de fatiga, falta de apetito, problemas para dormir o problemas de índole sexual. Y todos estos síntomas van a llevar a la persona a que evite situaciones de interacción social o familiar. También le puede llevar a conductas de riesgo como el consumo de sustancias y la depresión es un factor de riesgo muy importante para la conducta suicida, la cual se ha convertido en la tercera causa de muerte en la población joven. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden predisponer a una persona joven a padecer la depresión? Pues en primer lugar, los antecedentes familiares, es decir, factores biológicos. También el padecimiento de problemas de salud crónicos u otros trastornos psíquicos como la ansiedad. Poseer escasas habilidades personales, el consumo de sustancias, la existencia de conflictos familiares e interpersonales, situaciones de aislamiento social y acontecimientos vitales estresantes, como puede ser la pérdida de un ser querido. Ahora vamos a hablar de la ansiedad, que es una respuesta normal y adaptativa ante situaciones novedosas que nos pueden despertar incertidumbre, pero que se puede convertir en una respuesta patológica y convertirse en un trastorno cuando esta respuesta ocurre ante situaciones que realmente no son amenazantes. Y además, esta respuesta de ansiedad tiene lugar con una intensidad muy elevada y es continua en el tiempo. ¿Cuáles son los síntomas característicos de un trastorno de ansiedad? Pues están los síntomas cognitivos, que se caracterizan por la presencia de ideas obsesivas y pensamientos anticipatorios que normalmente están relacionados con la incapacidad de la persona para superar situaciones futuras. Son pensamientos anticipatorios e ideas obsesivas relacionadas con esa temática. Los síntomas fisiológicos que ocurren en una persona cuando tiene ansiedad son la sudoración, temblor, palpitaciones, que están relacionados con la activación del sistema nervioso autónomo. Y a nivel conductual, estos síntomas van a llevar a la persona bien a evitar las situaciones que le generan ansiedad, bien a escapar de ellas, o también las personas pueden afrontarlas de una manera desadaptativa, como puede ser, por ejemplo, a través del consumo de sustancias. Los factores de riesgo que pueden predisponer a una persona a padecer un trastorno de ansiedad son los mismos que teníamos con la depresión, pero además añadimos las expectativas desmesuradas provenientes de uno mismo
relacionados con una personalidad perfeccionista y también provenientes del entorno, ya que el origen de la ansiedad es el pensamiento de que la persona no posee los recursos personales suficientes para atender a las demandas del entorno. ¿Y qué actuaciones de promoción de la salud se pueden llevar a cabo para este tipo de trastornos? Pues por un lado, actuaciones individuales encaminadas al desarrollo o mejora de habilidades personales, relacionadas sobre todo con el manejo del estrés y la solución de problemas, la autoestima y habilidades sociales. Y también promover en la persona el desarrollo de hábitos de conductas saludables relacionados con la alimentación, un buen descanso y el ejercicio físico. El ejercicio físico resulta muy beneficioso en la prevención de la depresión y la ansiedad, ya que favorece un estado de ánimo positivo, reduce el estrés y la ansiedad, mejora el descanso, mejora el afrontamiento a los eventos adversos y promueve la interacción social y la integración social. Y como hemos comentado antes, una actuación muy importante es la relacionada con la educación y concienciación sobre los síntomas, factores de riesgo y formas de afrontamiento de este tipo de problemas. Ahora vamos a hablar sobre los trastornos de conducta alimentaria, que consisten en alteraciones de tipo emocional, cognitivo y conductual respecto a la alimentación, el control de peso y la imagen corporal. La anorexia nerviosa se caracteriza porque la persona tiene un miedo intenso a engordar y además tiene una alteración perceptiva de su imagen corporal. Esto va a llevar a la persona a reducir de manera importante su ingesta energética y también pueden aparecer comportamientos compensatorios como puede ser la práctica de ejercicio físico excesivo después de una ingesta. Y estas actuaciones van a llevar a que haya una reducción importante de peso. Por su parte, la bulimia nerviosa se caracteriza por la presencia recurrente de atracones, los cuales son episodios de consumo excesivo de alimentos que se caracterizan por una sensación de pérdida de control. Y estos episodios recurrentes de atracones van a ir seguidos de comportamientos compensatorios como puede ser provocarse el vómito o como ocurría en la anorexia también la práctica de ejercicio físico excesivo. Y también comparte con la anorexia nerviosa la alteración perceptiva de la imagen corporal. En el caso de los trastornos de conducta alimentaria, los factores de riesgo socioculturales son muy importantes. Y dentro de ellos estarían la presión social por tener un cuerpo delgado, la publicidad presente en los medios de comunicación o los intereses económicos relacionados con la venta de productos estéticos y adelgazantes. Y a nivel personal, algunos factores de riesgo que pueden predisponer al padecimiento de estos trastornos pues son tener una baja autoestima, dificultad en el control de impulsos o las tendencias obsesivo-compulsivas. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener sobre la salud física, psicológica y social de la persona estos trastornos? Pues a nivel físico se van a producir alteraciones en el peso corporal, alteraciones o modificaciones en el metabolismo, en el sistema endocrino, en el sistema musculoesquelético y también puede aparecer en la persona sensación de fatiga o problemas para dormir. A nivel psicológico, la persona puede presentar un estado de ánimo depresivo, baja autoestima, sentimientos de culpa y alteraciones cognitivas como dificultad para concentrarse. Y a nivel social, la persona puede empezar a evitar situaciones sociales relacionadas con la comida, lo cual puede llevar a la persona a aislarse. ¿Qué actuaciones de promoción de la salud son importantes en este contexto? Pues una vez más, las actuaciones individuales enfocadas al desarrollo o el mantenimiento de recursos psicológicos como la autoestima o actividades positivas relacionadas con la imagen corporal y el peso
También son muy importantes, es muy importante la promoción de estilos de vida saludables relacionados con el ejercicio físico y la alimentación. Y a nivel social, recibir una educación para la salud donde conozcamos los factores de riesgo y las consecuencias y los síntomas de estos trastornos, y también favorecer en la población joven un espíritu sano y crítico que les permite identificar elementos manipulativos de la publicidad y del entorno, ya que hemos visto que estos elementos actúan como factores de riesgo para el padecimiento de estos trastornos. Y por último, para finalizar, vamos a hablar sobre el juego patológico, que es un problema emergente en la actualidad en la población joven. ¿Cómo podemos diferenciar la participación responsable en el juego del juego patológico? Pues hay algunos síntomas o señales de alerta que nos pueden hablar de que el juego se ha convertido en algo patológico, y es cuando la persona dedica mucho tiempo a la práctica cuando dedica mucho tiempo al juego. También cuando invierte cantidades de dinero superiores a sus posibilidades. Cuando utiliza el juego más que para divertirse, para evadir responsabilidades o estados de ánimo depresivos. También cuando ha intentado varias veces sin éxito abandonar el juego. Y estos intentos de abandono han ido seguidos de una sensación de malestar, nerviosismo o irritación. Y por último, sabremos que hablamos de juego patológico cuando esta práctica produce o genera una interferencia en la vida de la persona. Algunas de las consecuencias que puede tener el juego en la vida de la persona pues son sentimientos de culpa, ansiedad y depresión, aparición de conflictos interpersonales y familiares y situación de aislamiento social. Y también puede provocar consecuencias a nivel académico y laboral relacionadas con un bajo rendimiento, el absentismo, y también puede provocar el despido laboral. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a una persona al desarrollo de una adicción relacionada con el juego? Pues la percepción errónea sobre la naturaleza de los juegos de azar, así como de las consecuencias que puede tener sobre la salud física, mental y social de la persona. También poseer escasas habilidades personales, la falta de apoyo personal y la falta de apoyo social y familiar, la participación de los padres, amigos o la pareja en el juego y la aceptación social y disponibilidad del juego en la sociedad. Y por último, para terminar, ¿qué actuaciones de promoción de la salud se pueden llevar a cabo para prevenir el desarrollo de esta patología? Pues una vez más es muy importante que las personas jóvenes reciban información y educación sobre la naturaleza del juego y las repercusiones negativas a corto y largo plazo, que se fomente el desarrollo de habilidades personales protectoras, que se fomente también las relaciones sociales de calidad y apoyo, y promover la participación en actividades de ocio saludables, como son el asociacionismo juvenil, los encuentros intergeneracionales e interculturales, etc. Y con esto damos por finalizada la charla de hoy. Espero que os haya resultado de interés. Para cualquier duda o aportación podéis contactar conmigo en el correo que aparece aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención.